El movimiento indígena del Ecuador está considerado como el mejor organizado y el más fuerte de todo el continente. Así se ha sido catalogado por varios intelectuales y varios estudiosos, en que se señala de que el movimiento indígena del Ecuador tiene una gran presencia y fortaleza no solo en el ámbito nacional, sino internacional. En todo caso, en el ámbito nacional juega un rol fundamental, preponderante, es decir, tiene una presencia que se ha manifestado decisoria en muchos aspectos. Surge su fuerza desde el año 1990, en donde aparecen y desde ahí hasta la fecha han ido tomando de una mejor organización, un nivel de mayor presencia y a este momento son un actor fundamental que nadie de la sociedad ecuatoriana puede obviar, sino que ellos están jugando un rol muy importante. Es decir, hasta antes de 1990 el movimiento indígena no tenía mayor presencia, no eran tomados en cuenta o valorados o respetados y era la sociedad criolla la que establecía, determinaba, eran la gente de derecha e izquierda los que establecían y delimitaban lo que debía ser el Ecuador. Pero desde 1990 el movimiento indígena que de alguna manera se distancia o marca cierta ruptura o autonomía, sería tal vez lo mejor decir, con la izquierda, pues hasta antes simplemente era un brazo indigenista o estaba a la cola o era simplemente como un elemento añadido, es decir, no pasaba a tener un protagonismo propio, una posición desde sus propias características, sino que estaba atrás de la izquierda. Entonces, desde ahí ya no es, no está de cola ni de brazo de nadie, sino que se asume directamente y desde ahí está jugando un rol fundamental. Pero obviamente en este proceso ya han habido algunas divisiones, algunas deformaciones en donde el colonialismo ha ido penetrando, es decir, han buscado desmantelarlos, desarticularlos, desviarlos, pues era un movimiento muy unido, muy fuerte y evidentemente tenían que buscar mecanismos para irlos resquebrajando. Y es así que han entrado las iglesias católicas y cristianas, especialmente las evangelistas, quienes han comenzado a buscar mecanismos para generar esta desviación y división. Y como consecuencia ha surgido después una serie de movimientos paralelos y además desde la propia izquierda también han buscado generar una división y han creado entes paralelos. Por lo tanto, ahorita hay mucha división con varios grupos, con varios movimientos y no como era antes, en donde todos estaban unificados alrededor de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, en este sentido también, desde su ingreso a la acción política a través de la creación de su partido político denominado Pachacutic, este partido ingresa a la ley electoral y comienza a actuar dentro de la democracia burguesa o de la democracia oficial. Y en primera instancia se presenta como una gran opción para muchos sectores más allá del mundo indígena, sino para muchos sectores ecologistas, ambientalistas y, bueno, en general, personas que no veían como una opción desde los partidos convencionales o tradicionales. Entonces se generan expectativas. Pachacuti logra tener una importante presencia en sus inicios, pone algunos alcaldes, asambleístas y demás funcionarios, pero de igual manera se empieza un proceso de corrupción donde el Estado mismo, pues, que es un Estado corrupto, se va dando casos en los cuales algunas autoridades comienzan y caen en estos actos de corrupción, u otros se quedan simplemente en actos burocráticos, en cuestiones del Estado y no van más al fondo, que es hacer la idea de ir a un cambio profundo, estructural
y se quedan simplemente en hacer ciertas cosas como caminos, escuelitas y cosas por el estilo que no dan ningún resultado de fondo o estructural. Entonces, en todo caso, han seguido siendo vistos como una opción y si bien en las campañas presidenciales apenas llegaron al 4% en las diferentes participaciones electorales presidenciales, pero se da el caso particular que en esta última elección realizada en el 2020, es decir, en el año pasado, en que el candidato Jaco Pérez, un representante del movimiento indígena, pero que tenía una gran acogida dentro de varios grupos, logró tener un resultado impresionante, es decir, del 4% que se había logrado, llegó a tener al 18-19%, lo cual resultaba histórico y que en la práctica él ganó las elecciones, es decir, hubo un fraude electoral en donde se unieron la gente de la derecha y los progresistas para evitar que así suceda. Entonces hicieron una serie de artimañas en ese propósito y lograron desbancar y como consecuencia hoy no es presidente. Sí, es decir, en la primera vuelta electoral él debía estar participando en la segunda vuelta electoral y dadas las perspectivas y las encuestas, él hubiera sido el ganador. Entonces, ante esa situación, se unieron los progresistas y la derecha para evitar que así suceda y como consecuencia solo pasaron a la segunda vuelta ellos y se disputaron la presidencia ganando la derecha. Entonces, esta es la situación actual y ahorita Yacu Pérez se ha desmembrado de Pachacutic y está formando su propio movimiento político, que eso vamos a ver qué perspectivas y en qué condiciones, situaciones, si conviene o no conviene. Realmente es una situación compleja la que se vive en este momento porque se fractura o se fracciona al movimiento político, que si bien hay mucho que criticar, pero era un movimiento único, pero ahora aparecen dos movimientos y eso quizás es una ventaja, quizás una desventaja. Entonces eso hay que discutir y analizar. Atahualpa, quiero preguntarte. Por ejemplo, Evo Morales dice ser indígena, a diferencia de Rafael Correa. En este sentido, ¿cómo es visto Evo Morales en el Ecuador, Atahualpa? Bueno, Evo Morales en el Ecuador tiene distintas visiones dependiendo obviamente de los adeptos o de quienes conozcan la realidad boliviana, siendo ese el problema fundamental, que por ejemplo en el caso del mismo Correa a nivel internacional, gracias a las campañas internacionales que hacía el gobierno de Correa, mucha gente pensaba o creía o imaginaba de todas las bondades y beneficios que vivía el Ecuador, lo cual simplemente era un estado de propaganda, es decir, se utilizaban los recursos a nivel interno e internacional para generar una imagen que le interesaba al gobierno. Y de la misma manera he visto que hizo el gobierno de Evo Morales. En mi propio caso personal, cuando ganó él, yo me entusiasmé mucho y tenía muchas expectativas y me creía todo el cuento que se escuchaba en el Ecuador sobre Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. Pero mi sorpresa fue cuando tuve la oportunidad de llegar hasta Bolivia y darme cuenta cuál era la realidad. Es decir, no era todo lo que se decía, pues me di cuenta de que había muchos grupos, muchos movimientos, incluso desde el mismo movimiento indígena y todos los sectores populares, que criticaban y cuestionaban al gobierno de Evo Morales. Entonces ahí pude darme cuenta que no era verdad o no era como lo pintaban, sino que había mucho más que eso. Entonces, obviamente, para mí fue una gran desilusión, una gran decepción, y todavía más cuando me pude ir tomando conciencia de muchos otros elementos que estaban siendo parte del gobierno de Evo Morales.
lo cual me llevó al otro extremo, es decir, de apoyarle a criticarle. Y comencé a escribir incluso algunos artículos y en mis libros haciendo referencia al caso boliviano, en el cual tuve la oportunidad de personalmente vivir, pues he vivido por épocas en Bolivia y como consecuencia soy testigo directo, no es que alguien me ha contado o es simplemente una observación desde el exterior, sino que yo he estado en territorio boliviano y por lo tanto he podido testimoniar y visualizar estas situaciones. En este sentido, es que es lo que sucede en algunos sectores, incluso en el movimiento indígena de Ecuador, es que simplemente se dejan llevar por el hecho de que dice que es indígena, entonces entre indígenas debemos apoyarnos, es decir, caen en la trampa y como consecuencia hacen sus apoyos a partir de esa condición, cuando en la práctica lo que hemos visto es que sí tiene un fenotipo indígena, pero su pensamiento, sus ideas, sus concepciones no son indígenas, así de simple y de concreto. Es decir, puede tener una cara, un rostro aymara, pero no responde, no guarda correlación a los principios, a los fundamentos o a las epistemologías o axiologías de los pueblos aymara. Entonces, ese es el problema, que él ha sido formado o es formado dentro del sindicalismo, dentro de las corrientes marxistas, y que normalmente son contrarias a las formas comunitarias. El sindicalismo es totalmente contrario a lo comunitario, es una forma totalmente, una respuesta diferente, contradictoria y que en el fondo ataca a lo comunitario desde el hecho de sus formas de organización, que son verticales los sindicatos, hasta sus formas de acción, que son básicamente enfocadas hacia el Estado, políticas prebendalistas, paternalistas, y que buscan simplemente la dependencia del Estado. En cambio, desde lo comunitario se busca la autonomía, no depender de nadie, ni del Estado ni de lo privado, siendo eso lo fundamental. Entonces, desde ahí la diferencia y que en el caso del Ecuador se ha expresado justamente en la disputa que hubo en la última campaña entre los que apoyaban a los progresistas y a Evo Morales y los que contradecíamos, y que me incluyo en eso, de que cuestionábamos a esas visiones que vienen desde esta izquierda occidentalizada y que planteamos más bien una visión comunitaria, una visión que parta desde los principios, desde los fundamentos de las filosofías ancestrales, milenarias de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Entonces, como consecuencia, se ha generado una división en el movimiento indígena entre estos dos frentes. Y de ahí lo que señalaba anteriormente, el caso de que Yacu Pérez decide formar su propio movimiento porque ahorita está cooptado o ha sido tomado por el ala progresista o este ala eh, que está imbuida de concepciones que vienen básicamente desde el marxismo, lo que no significa que seamos antimarxistas, simplemente que estamos diciendo que lo principal, lo fundamental es tomar posición o guiarse dentro de las categorías y variables que presentan las formas ancestrales milenarias, porque haya una experiencia acumulada de miles de años que resultaron fructíferas, y en cambio las experiencias socialistas y comunistas de los últimos 100 años hemos visto que han sido un fracaso. Por lo tanto, no cabe seguir con esas corrientes o seguir dentro de esos parámetros, sino que tenemos que aprender de la experiencia acumulada de la humanidad, y en este caso de la experiencia de los pueblos ancestrales milenarios que supieron construir todo un proceso que a la época cuando llegan los conquistadores o los invasores españoles no encontraron pobreza, miseria. Casi ningún cronista habla de aquello. Todos dicen, hace una serie de conjeturas, pero nadie dice que aquí han encontrado miseria, pobreza, delincuentes, mendigos o cosas por el estilo. Todo lo contrario, había una inmensa riqueza, tanto es así que se la fueron llevando. Si no hubiera habido toda esta riqueza, ¿qué hubieran llevado los europeos? En este caso los españoles, no hubieran tenido nada que llevarse.
Es por el contrario que se encontraron con mucha riqueza, riqueza que por cierto les sirvió para salir de la miseria en la que ellos se encontraban, pues luego de más de 1000 años de la Edad Media que habían pasado, estaban en una situación de mucha pobreza, con gran delincuencia, muchas enfermedades, muchas epidemias, y como consecuencia estaba diezmada la población. Y es gracias a los recursos de América o de Amerique o de Abya que son otros nombres que se utilizan, es que viene el renacimiento europeo. Si no, caso contrario, hasta ahora se hubiera prolongado la Edad Media, pues con qué recursos hubieran podido salir de toda esta situación. Entonces es gracias a esas inmensas riquezas que tenía este continente el que haya hecho posible el cambio que han ostentado en estos 500 años Europa. Entonces, en este sentido es que nosotros venimos cuestionando a todas las corrientes progresistas, no importa el fenotipo que se presenten, unos de un color o de otro color, a la final son experiencias fracasadas y ya lo hemos visto en todos los países en donde ellos han actuado. Por lo tanto, tenemos que buscar apoyarnos en experiencias, en experiencias concretas. Es decir, no podemos ir de tumbo en tumbo, de aventura en aventura, de moda en moda, que es el caso de la izquierda que nos ha conducido de una moda a otra moda y que después de un tiempo ha pasado simplemente como un recuerdo o un mal recuerdo. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar posesión y tomar guía a la experiencia acumulada. Entonces, en este sentido, es fundamental el asumir posiciones autonómicas, es decir, manejarnos dentro de nuestras propias formas para buscar las salidas propias, es decir, no podemos hacer experimentos y copias para poder tratar de implantar ciertas teorías, ciertos esquemas, ciertos dogmas que no corresponden y no se ajustan ni a nuestra realidad y que además, como hemos señalado, han fracasado en el mundo entero. Entonces, en este sentido, es que para nosotros es lamentable lo que ha sucedido en Bolivia durante estos 14 años y continúa en este gobierno. Sin embargo, nosotros, me refiero al ala a la cual me corresponde, el ala llamada el ala comunitaria, nosotros valoramos y tenemos expectativas en David Choquehuanca. Es decir, el discurso desde su posesión lo hemos valorado y todos los discursos que él tiene para nosotros son importantes, nos identificamos con ese discurso, pero el problema es la práctica. Claro que entendemos que él como vicepresidente no tiene muchas posibilidades, es decir, nos damos cuenta que también hay una división dentro del MAS, es decir, hay el ala evista y el ala de Choquehuanca, que es lo que se ha visto ya desde muchos años atrás. Entonces hay una disputa al interior y esa se traduce también en todo el movimiento indígena. Entonces, quienes están atrás de las prebendas del Estado y que han caído en casos de corrupción y que solamente les interesa tener unos puestitos y por ahí alcanzar, como dicen en Bolivia, ciertas peguitas y nada más. Entonces, eso es lo que vemos, simplemente que en el fondo lo que ha habido es una toma del Estado, pero no se ha producido nada estructural. Es decir, eso nos lleva a la conclusión que desde arriba y desde el Estado no es posible o es muy difícil hacer un cambio. El Estado en su propia condición, por su propia particularidad, por su propia estructura ya de tantos años, resulta más bien un óbice o resulta una trampa y por eso la idea de buscar desde abajo y desde afuera, así llamamos nosotros desde abajo y desde afuera. ¿Qué significa? Es decir, desde los sectores populares y desde afuera del sistema oficial, es decir, desde el Estado, fuera de la democracia, fuera de los partidos políticos, fuera de todas las instituciones establecidas y constituidas por la denominada república. Entonces, esto desde afuera implica, por lo tanto, buscar nuestras propias formas de organización, de participación, de elección, de dirección, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que debió haber hecho el gobierno de Evo Morales si se decía realmente indígena, el fortalecer el sistema de comunidades. Más al contrario, los resquebrajó. Hasta antes de Evo Morales, las comunidades eran fuertes, más que todo en su presencia, es decir, en su forma de vida cotidiana. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 14 años? Que las poblaciones originarias se han sentido atrapados o fueron o cayeron en la trampa, en la ilusión del gobierno indígena y han dejado las comunidades del campo para ir a las ciudades y ahora vemos la inmensa cantidad de población que existe en las ciudades, especialmente de La Paz, de Cochabamba e incluso de Santa Cruz. Entonces, ¿qué ha significado? Más bien un desmantelamiento del sistema de comunidades, porque las comunidades estaban estructuradas, funcionaban y tenían una forma de vida que eso es lo fundamental a consolidarse. Es decir, ese sistema de Ailius, que es un sistema de redes de familias, tenía que haber sido potencializado. Pero lo único que pasó en el gobierno de Morales es que se crearon falsas ilusiones y la idea de que hay que ir a las universidades o ir a los trabajos en las ciudades o cualquier otra actividad, pero que en la práctica significaban procesos de urbanización y por ende de colonización. Es decir, la gente que llega a las ciudades ya se va desprendiendo, se va olvidando de muchas concepciones y por otro lado se va desorganizando, es decir, se va individualizando, cada cual actúa y se defiende como puede. Por lo tanto, el gobierno indígena ha sido el gobierno en donde ni siquiera la derecha fue capaz de dividirlos, de cooptarlos, de desarticularlos, de colonizarlos en una nueva forma. Tanto es así que hoy el neocolonialismo tiene el rostro indígena. Hoy los indígenas, ya los neocolonialistas no solo tienen un rostro blanco, mestizo, sino también indígena. Ellos son los que se encargan de reproducir una serie de concepciones, de propuestas, de planteamientos del eurocentrismo y como consecuencia son los nuevos neocolonialistas para los que faltan, es decir, para las comunidades y los pueblos que todavía no han entrado en esas dinámicas y en esas concepciones. Por lo tanto, ha sido más bien una situación contraria, ha sido una afectación en el fondo porque simplemente ha habido unos cambios superficiales, económicos y cosas por el estilo, pero lo fundamental que es las formas de organización comunitaria han sido afectadas y como consecuencia de ello viene por lo tanto un proceso de aburguesamiento en donde ahora lo que quieren es tener más plata, lo que quieren es más recursos, más beneficios económicos, pero lo que tiene que ver con la construcción o la reconstrucción de un sistema diferente al sistema establecido ha sido desmantelado y más bien por el contrario hoy toca continuar y fortalecer eso para que no se pierda totalmente y podamos continuar en este proceso para generar y florecer este sistema para que no se pierda y se convierta en la alternativa que necesitamos todos los pueblos andinos y la humanidad en su conjunto. Atahualpa, me voy contigo hasta Ecuador. Tenemos que hablar necesariamente de esta histórica resistencia indígena, es de esa manera que se ha transmitido a nivel internacional en octubre del 2019, cuando se pretendía hacer frente a este paquetazo económico de Lenín Moreno. Coméntanos qué contenido tuvo el levantamiento indígena de octubre de 2019 y qué reivindicaciones lograron. Antes quisiera precisar que Yacu Pérez sigue la línea comunitaria, es decir, al interior de Pachacuti, como en el MAS hay dos o tres corrientes. Todos sabemos que en el MAS hay la línea de Choquehuanca, que podríamos decir que está en la línea comunitaria, y los otros que están en otra vía, ¿no es cierto? Es decir, que no es comunitaria. Y en este sentido es que
En el caso de Pachacútec del Ecuador también hay varias líneas y lamentablemente han llegado a exacerbarse las diferencias al límite de que se ha producido esta ruptura, que puede producirse también el MAS. De hecho, iba a producirse si es que no le daban la vicepresidencia a David Chequehuanca. Era evidente que iba a pasar a esta división, pues David Choquehuanca planteaba su propia propuesta y buscaba, por lo tanto, su propio camino. Y entonces, ante esta situación de que podía ser presentarse como otra alternativa, otra opción, entonces aceptaron a regañadientes entregarle la vicepresidencia. En todo caso, nosotros cuestionamos este asunto de los partidos políticos. Sin embargo, no somos extremistas en el sentido de decir que no podamos hacer expresiones y acciones a ese nivel. Es más, nos planteábamos con el caso de que llegara Yacu a la presidencia, el fortalecer el sistema comunitario, es decir, que el Estado sirva como instrumento y como vehículo para generar espacios y generar recursos que puedan promover las formas autonómicas. Esa era la salida. Es decir, estamos viendo que se puede hacer acciones en la macropolítica y en la micropolítica. Evidentemente, en nuestro caso, apoyamos y creemos que lo fundamental es la micropolítica, es decir, todos los espacios más allá del Estado, pero se podrían haber hecho acciones como en el caso de Evo Morales pudo haber hecho, pero no sucedió así. En todo caso, eso nos replantea muchas cosas y nosotros más bien creemos en la vía zapatista, que ese es el camino que debemos tomar. Ahora, sobre el caso de octubre, y simplemente que hay una reacción popular, es decir, no es solamente un sector, sino muchos sectores de estudiantes, obreros, etcétera, quienes se levantan ante una situación de desgobierno por varias acciones o varias políticas de Lenín Moreno. Es decir, hay una acumulación de factores y que se desencadena el momento que se pretende subir el precio de la gasolina. Y esto obviamente se toma como un momento particular porque canaliza una serie de molestias o de inconformidades que pueden ser canalizadas para hacer una respuesta contundente, masiva contra el gobierno en su conjunto y todo lo que ello implica. Entonces ahí se levanta, pero por otro lado también se levantan los correístas del progresismo e intentan aprovechar de esta situación para pescar al río revuelto en el propósito de sacarle del gobierno y que regrese nuevamente Correa, como parece que de alguna manera se pretende también en el caso de Bolivia, con la situación de Áñez, en donde se quiere decir que no hubo ningún fraude y como consecuencia Evo Morales quisiera regresar otra vez al gobierno. Esa sería la táctica o el propósito, aunque sería difícil, pero no sería nada descabellado que se califique que no hubo ningún fraude y que por lo tanto no cabe ninguna interrupción y que debe continuar y terminar con su gobierno. Entonces, en el caso del Ecuador, querían buscar mecanismos para sacarle del poder a Lenín Moreno y ellos hacerse nuevamente del mismo. Pero afortunadamente no sucedió así. Se generó una situación de mucha presencia popular y a la final el gobierno se vio obligado a retractarse, es decir, a eliminar ese decreto que establecía el aumento del precio de las gasolinas. Entonces, esto conllevó a otras situaciones posteriores en donde se hicieron otros reclamos, otras exigencias, pero que después se fue desgastando y no se pudo ir mucho más. Pero a la final esto no sirvió porque el gobierno de Lasso ha vuelto a reabrir esta situación y hoy cada mes suben los precios de la gasolina mes a mes
los ecuatorianos tenemos nuevos precios de la gasolina y obviamente ahorita, como es un nuevo gobierno, digamos, no hay toda los elementos, las condiciones para provocar otra revuelta que implique el decirle al gobierno que paren. Así que más bien se van a ir desgastando los gobiernos y cuando sea el momento, las condiciones, pues a ver si se hace algo al respecto. Pero lo importante es aprender de todo ello, ¿no? Para no quedarse simplemente en una revuelta que logra algo, pero que después simplemente es desarticulado y volvemos a lo mismo y aquí no ha pasado nada. Y es porque justamente centralizamos todo en el Estado. Es decir, hay un grupo, ahí en el movimiento indígena del Ecuador, hay mucha gente que simplemente quiere la toma del poder y se centraliza en las luchas hacia el Estado. Y es decir, no se entiende todavía que desde el Estado no es el elemento central o el elemento fundamental de acción, sino que tiene que ser afuera la construcción de organización, de conciencia, de formas de gobierno autonómico, de formas de producción autonómica y todo lo que implica, ¿no? Es decir, no simplemente es una cuestión de tomarse el Estado, sino una cuestión de recrear las nuevas formas de vida para ya ir generando el nuevo mundo, la nueva humanidad y que por lo tanto sea algo efectivo y concreto y no un simple discurso y teoría y no solo la espera de tomarse el Estado, llegar al poder para hacer los cambios, sino irlos ya haciendo efectivo día a día. En ese momento creo que es importante hacer unas ciertas precisiones respecto al por qué tanto Atahualpa desde el movimiento o desde el grupo social que tiene estarían apoyando esta visión, estas percepciones que se tienen sobre lo indígena en David Choquehuanca, a manera de fomentar el debate y promover el mismo Atahualpa. Ya, eh, nos parece que el problema está efectivamente en la posibilidad de ejecutar y entendemos que la situación es compleja en el caso boliviano, pues esto implicaría que si él contradice abiertamente, públicamente al presidente, implicaría una clara división, ruptura del partido y del movimiento. Entonces yo creo que él está siendo eh, prudente y buscando los mecanismos, los tiempos para ver qué se puede hacer en estas condiciones. Porque si él comienza a cuestionar, simplemente ya sabemos las divisiones que tiene, se van a profundizar y esto podría llevar a consecuencias mayores que quizás en un momento sean necesarias porque habría que transparentar y visibilizar claramente esta situación para que lleve a otros rumbos, porque si no simplemente nos quedaríamos en esta situación. Entonces yo pienso que está tomando tiempo, está agrupándose, está buscando fortalecerse y quizás pueda tener la posibilidad de abrirse espacio. O tal vez pensando en la posibilidad de que en las siguientes elecciones él sea el presidente y ahí pueda tener las posibilidades, las condiciones para como presidente pues guiar y orientar a su manera. En todo caso, estamos expectantes, es decir, entendemos la situación política, la situación del MAS y de todo lo que implica y obviamente eso también al mismo tiempo nos preocupa, pero queremos dar un poco más de tiempo en el sentido de que su discurso al menos es coherente y que creemos de que esperamos de que no pase mucho tiempo para que pueda desde su condición de vicepresidente hacer lo que pueda. Creemos que hasta ahorita está intentando, está buscando hacer lo necesario, es principalmente el de fortalecer el concepto del Sumacamaña, que para nosotros es fundamental. Es decir, ahí tienen que establecerse los lineamientos, las guías, las orientaciones, y eso implica crear líderes, grupos, conciencias, movimientos, comunidades que lo asuman
y que lo empujen. Entonces, si es que él se dedica a hacer eso, sería ya un paso importantísimo. Si se dedica a fortalecer el movimiento indígena, a las comunidades, a empoderarles, a concientizarles y que por lo tanto ya sean ellos mismos los que asuman cualquier situación posterior y no que simplemente él se pelee individualmente o con su grupo, sino que realmente aproveche de su condición de vicepresidencia, lo que le permite los recursos que puede, para ir ampliando y generando una base que pueda constituirse un soporte posterior y que pueda abrir camino y por lo tanto lograr un objetivo más amplio y profundo, que es lo que sería. Yo no sé si esa es la estrategia, la táctica, pero quizás es eso, o al menos debería ser así como presentarse para que podamos vislumbrar que podríamos tener expectativas y esperanzas a futuro. Veamos lo que sucede. Yo creo que es el momento oportuno, ideal para disputar las concepciones, las creencias, las visiones, los postulados de los progresistas. Es decir, tenemos que hacer un debate, una reflexión, una lucha a nivel filosófico, a nivel epistémico, ontológico y hasta ideológico, para que la gente pueda darse cuenta, pueda visualizar, pueda percibir los dos proyectos. Es decir, tenemos que plantear claramente de que hay dos posiciones, una visión socialista, una visión comunista, una visión desde la izquierda y una visión comunitaria, ecológica, milenaria, que tiene que ver con otros fundamentos, otros parámetros. Entonces, desde ahí podemos disputarles y podemos establecer las categorías y diferencias. Y para eso necesitamos estar bien preparados, es tener los argumentos, las condiciones, las capacidades, los talentos para poder debatir, para poder enfrentar y hasta combatir a las posiciones que vienen desde el eurocentrismo de izquierda, de esta izquierda colonizadora o neocolonizadora, y hacerles ver que su camino, su vía, no es el camino que necesitamos. Es decir, necesitamos asentarnos en el camino milenario que tiene una experiencia que no es una aventura, sino que tiene un camino recorrido que está existente, que vive, que aunque ha sido disminuido, aunque ha sido de alguna manera descrebajado, todavía está latente ahí y desde ahí tenemos que fortalecer. Es decir, lo que tenemos que hacer ante todo es que no se pierda este sistema de organización, que no dejen de ser tentados por la ciudad y que se mantengan y que por lo tanto los gobiernos den las condiciones, den las facilidades para que este sistema siga manteniéndose, el sistema de Ailius siga fortaleciéndose y para ello se necesita, por lo tanto, que si bien haya una acción desde el Estado, pero lo principal sea una acción propia, es decir, que la gente valore, que la gente le dé la importancia a su sistema y de que vea que ahí está la alternativa, que no es ir a la ciudad, sino quedarse ahí y más bien comunalizar a toda Bolivia. Es decir, que no se estatice Bolivia, sino que se comunalice y lo que decía el compañero, que sea el poder comunal el que guíe y no sea el poder social o el poder de la izquierda, sino el poder comunal el que sea la fuerza para que todos podamos ver una salida real, concreta, específica y no nuevos fracasos y no nuevas aventuras. Entonces yo pienso que por ahí podríamos seguir caminando en estos momentos y para poder abrir las expectativas y las posibilidades de cambios profundos. Entonces eso es lo que venimos haciendo desde el movimiento al buen vivir global al que yo pertenezco. Es decir, nosotros estamos ahí queriendo fortalecer el Suma Camaña, el Suma Causay, que no es lo que hicieron ni Evo Morales ni Rafael Correa, que más bien ellos tergiversaron, deformaron y hasta lo prostituyeron. Entonces nosotros queremos que eso sea un referente, una guía, pero desde la visión comunitaria y no desde la visión socialista. Entonces, por ahí creemos que podemos
lograr apuntalar y generar un proceso no solamente andino, sino mundial. Es decir, hoy muchos están expectantes en esta vía que hemos llamado alterna, a la izquierda y a la derecha, esta vía alterna que nos puede llevar a retomar y a profundizar los procesos comunitarios existentes en todo el mundo. Muchas Muchas gracias, gracias. Atahualpa.